Aquí estamos viendo otro parásito. ¿Cómo se llama este parásito? De esta forma. Trichuris trichura, ¿no? Este es el Trichuris trichura. Ya, este Trichuris trichura, lo mismo, estos son huevos, ¿no es cierto? Y estos son los gusanos adultos. Miren este dato. 0,0005 mililitros de sangre por cada parásito durante 24 horas. ¿Ya? Que es lo mismo a decir 5 por 10 a la menos 4. O si quieren, 5 sobre 10.000. ¿Ya? De mililitro. Cada parásito puede consumir esa cantidad de sangre en 24 horas. Alguien dirá, pero es una situación sumamente escasa, ¿no? Pero es un parásito. Multipliquen por los miles de parásitos que pueden infestar. De tal manera que es una de las principales causas de anemia por pérdidas. ¿Ya? Y como puede, de alguna manera, la mucosa intestinal inflamarla, causa dolor abdominal intenso. Es una de las causas de esas, entre comillas, gastritis que acostumbramos diagnosticar y que damos ranitidina o inhibidores de bomba y nos olvidamos de esta posibilidad también. Importante, ténganlo presente. ¿Ya? Puede producir anemia y es el que más produce anemia. ¿Ya? Es más, puede en algún momento esa inflamación a nivel de intestino, ¿ya? Bueno, ese es el Trichuris trichura, como hemos dicho. Ahí está, miren la inflamación, el grado de inflamación que puede producir. Pareciera que han pasado un papel líjar a esa mucosa, ¿no? Es una cosa sumamente dolorosa. Y la gran cantidad de parásitos permite de que, a pesar de que es 5 por 10 a la menos 4 de mililitro que consumen de sangre diario, la gran cantidad al final de parásitos hace de que la pérdida de sangre sea en una cuantía importante y produzca anemia por pérdidas. ¿Ya? Es la principal causa dentro de los parásitos para anemia ferropénica. Por si acaso no son los gusanos ganchudos, ¿ah? No son los gusanos ganchudos. También producen anemia, está bien, pero este de aquí es el que más produce por la cantidad de parásitos que pueden infestar. Y miren cómo puede dejar la mucosa. Ya se imaginarán el dolor que siente la persona infestada. Por otro lado, si este tipo de lesión se produce en zonas aledañas al apéndice fecal, va a producir por inflamación apendicitis. Y si bien es cierto, el Ascaris puede producir apendicitis, el parásito que más frecuentemente produce apendicitis es Trichuris trichura. ¿Ya? Si quieren ustedes relacionarlo con una complicación neta, entonces Trichuris trichura es para apendicitis, lo mismo que Ascaris es para oclusión intestinal. Va quedando claro, ¿no? Queremos hacer diferencias que nos permitan dar la característica apropiada a cada parásito. Y miren, la pregunta no siempre viene de la forma como quisiéramos, como hemos dicho. No queremos modificar tampoco las preguntas, se trata de que lo mostremos tal cual. Dice, la hiperinfestación de uno de los siguientes parásitos está relacionado a cuadros severos de anemia microcítica e hipocrómica. Microcítica e hipocrómica es sinónimo de anemia por pérdidas, ¿no es cierto? Ascaris, nada que ver. Toxocara tampoco. Les voy adelantando, Toxocara canis nos es potencialmente riesgoso porque nos puede producir uveitis posterior, potencialmente evoluciona a la ceguera, ¿ya? De ahí es peligroso, pero no más, no está relacionado a la anemia. Enterobius vermicularis, nada que ver. Trichuris trichura sí, ¿ya? Y si se dan cuenta, cuando les plantean una pregunta, lo que buscan es de que la respuesta sea de aceptación universal, ¿ya? Porque dice la hiperinfestación de uno de los siguientes. Si aquí hubieran colocado, por decir, Necator americanus, ¿ya? De alguna manera podría crear cierta discusión, ¿no? Porque también produce anemia. Pero simplemente no lo han incluido. Entonces, de los que están acá, ni hablar. Es Trichuris trichura. ¿Ya? Y si les dijeran los dos, lo cual lo dudo, también es Trichuris trichura.
¿Cuál de los siguientes parásitos puede producir apendicitis aguda con más frecuencia? Ya lo hemos comentado. Ascaris lumbricoides sí lo puede producir, ¿ya? Pero el que más puede producir de todos ellos es otra vez Trichuris trichura. Son las cosas que hay que ir relacionando para tenerlo presente. ¿Qué estamos viendo ahí? En figuras, lo mismo que hemos visto, ¿no? Hace algunos minutos. Madejas u ovillos de parásitos de Ascaris. ¿Qué pasó aquí? Lastimosamente, es el cadáver de un niño. Pierde temperatura y simplemente el Ascaris empieza a fugar del organismo, porque la temperatura ambiente está descendiendo para el parásito. Y en la anatomía patológica lo que se encuentra es esto. ¿Qué están viendo aquí? Pobre niña. Prolapso rectal. Y esa es otra de las cosas que puede producir, pero otro tipo de parásito. Trichuris trichura también puede producir, por si acaso, pero no es su característica principal. Su característica principal es más apendicitis que otra cosa, ¿ya? Dentro de las complicaciones quirúrgicas. Esto, ¿ustedes pueden distinguir aquí algunos parásitos pequeños? ¿Qué tipo de parásito es? Ese que sale a anidar en la región perianal por las noches y causa prurito en la población de infantes sobre todo. Así es, el Oxurus, ¿no? Enterobius vermicularis. Ese es el parásito que puede producir prolapso rectal con mayor frecuencia. Y justamente aquí está otro tipo de gusanos, son los gusanos ganchudos. Nuevamente, habíamos dicho, igual que el estrongiloides, ingresan por la piel. ¿Estamos de acuerdo? Ya, no es por fecalismo. ¿Cuál es la forma infectante cuando hablábamos de larvas? Ya lo habíamos dicho, es larva filariforme. Y fíjense, aquí no es la excepción, otra vez dice larva filariforme. Eso es para todas las larvas, cuando son formas infectantes. Háganme la diferencia. Miren, en el otro era 5, 10 milésimas partes de mililitro por día, por parásito, ¿no? Aquí es mucho más, ¿o no? Aquí es 0,35 a 0,65 de mililitro por parásito cada 24 horas. Pero ¿por qué si consume en comparación muchísima más sangre no produce tanta anemia como en el caso del Trichuris? Es por la cantidad de parásitos, ¿ya? Esos parásitos muchas veces son únicos, ¿ya? De tal manera que lo que van a producir anemia probablemente en una infección crónica, pero no tanto como en el caso del Trichuris trichura. Ahora, uno de ellos es el Necator americano, ¿ya? Y el otro es el Ankylostoma duodenal. ¿Cuál es cuál? Eso es pregunta de examen. Les preguntan por la diferencia que tienen a nivel del aparato bucal. Acá hay una mnemotecnia que hace mucho tiempo le escuché a un docente mío y que sí me parece interesante, ¿ya? Me parece interesante porque sí ayuda para la mnemotecnia, ¿ya? Ayuda para la mnemotecnia. Ya, ustedes saben que hay dos posibilidades, ¿no? Estamos hablando de Necator americano y Ankylostoma duodenal. Olvídense que son gusanos. Los americanos, ¿quién parece más gringo entre los dos? ¿Quién parece más blanco, colorado, ¿no? Medio de la raza aria? ¿El de la derecha o el de la izquierda? Este de acá, ¿no es cierto? ¿Y cuál parece más peruano según Laura Bozo? Este de acá, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuál será americano? El de la derecha. Como les vuelvo a decir, van a ver que estas tonterías que estamos hablando les va a ayudar. Porque si uno no encuentra un motivo para recordar, se olvida. Ya, este es el Necator americanus, este que está acá. El que parece americano. Tiene placas, ¿ya? Placas. Placas. Y aquí tiene dientes incompletos. Laura Bozo, ¿no? Como presenta a los peruanos Laura Bozo. Ankylostoma duodenal, Necator americanus.
Esa diferencia en el aparato bucal es motivo de pregunta y hay que tenerlo presente. Ustedes van a ver con lo que hemos conversado, se van a acordar. ¿Produce o consume gran cantidad de sangre en comparación al trichuris trichura? Sí, pero es menos la cantidad de parásitos que infestan, a veces únicos, no producen cuadros tan aparatosos de anemia, ¿no? Es el Necator americano y el otro es el Ankylostoma duodenal. Muy bien. Las formas infectantes de los gusanos ganchudos, Necator americanus y Ankylostoma duodenal, son huevo embrionado, quiste, larva filariforme, huevo no embrionado, trofozoitos. ¿Qué marcan ahí? Larva filariforme, similar al caso del Strongyloides, ¿no? ¿Qué presenta la cápsula bucal del Necator americanus? Esa es la pregunta que les comentaba. Un opérculo, dos ostiolos, fíjense que pueden confundirse, ¿eh? Dos bótrides, un par de placas, un citostoma. ¿Cuál es la alternativa? Un par de placas. Esto podría ser una situación para que la mayoría reclame. ¿Cómo nos preguntan esa cosa, no? Pero sí, es pregunta de examen. ¿Ya? Y es una de las formas de reconocer también. ¿Cuál de los siguientes parásitos es capaz de succionar mayor cantidad de sangre del intestino humano? Ese es otro tipo de pregunta. Ya no está hablando de anemia, sino individualmente, ¿qué parásito es capaz de succionar más cantidad de sangre? Necator americano. Entamoebis tolítica incluso no es la patogenia que produce. Trichuris trichura sí succiona sangre, pero de entre los dos, el Necator americano se lo lleva a encuentro. Oncocerca bulbulus. ¿Qué cosa es la Oncocerca bulbulus? Lo vamos a ver en tropicales. Oncocerca bulbulus es un parásito que produce lo que se llama ceguera de los ríos. Segunda causa de ceguera en el mundo, sin embargo, no le damos importancia. Como no nos afecta mucho, afecta más a algunas zonas del África, ¿ya? Y está producido por un parásito y transmitido por unos moscos. Ceguera de los ríos se le llama. Ya lo vamos a comentar. ¿Ya? Así es que solamente se los menciono. Ya que dice Plasmodium naulesi, ¿ya? El Plasmodium naulesi puede producir anemia, claro, como cualquier tipo de Plasmodium, pero no es porque succione sangre a nivel del intestino. Por lo tanto, no se considera. La alternativa es Necator americanus, ¿no es cierto? Individualmente es el parásito que más cantidad de sangre puede succionar. Si hubieran puesto ahí en lugar de Necator Ankylostoma duodenal, también vale la respuesta, ¿ya? Pero acuérdense que por la cantidad de parásitos, Trichuris trichura produce más anemia que este tipo que estamos mencionando. Seguimos, no se aburran, tenemos que acabar. ¿Ya? Tenemos que acabar, no tenemos otro momento. Aquí estamos viendo algo más. Enterobiasis o Enterobius vermicularis, ¿no? O sea, Oxyurus. Lo mismo, huevo, la forma infectante, por lo tanto es un huevo embrionado. Se repite lo mismo. ¿Ya? Se repite lo mismo. Fíjense que para la mayoría de los nemátodos es huevo, excepto para los gusanos ganchudos y el Strongyloides, que es larva filariforme. Y en los protozoarios la gran mayoría es quiste, excepto Plasmodium. Simple. ¿Ya? Simple. Muy bien. La peculiaridad que tiene el Enterobius vermicularis es que puede, no es que puede, sino que eso es lo que hace, sale a la zona perianal generalmente por las noches para depositar sus huevos. ¿Ya? Y reptan, podríamos decir, gracias a una estructura a manera de gancho, ¿ya? Y esta estructura a manera de gancho lo que ocasiona es prurito e inflamación, causa pujo en el menor. Esto es generalmente en niños. Y ese pujo a repetición más inflamación puede producir prolapso rectal. Esa es la complicación, digamos, vista en este tipo de parásitos. Entonces, si repasamos, oclusión intestinal en Ascaris, apendicitis aguda en Trichuris trichura, ¿no? Prolapso rectal en el caso del Oxyurus. Alguien me dirá, prolapso rectal también produce Trichuris, sí, pero puede producir, pero más es Oxyurus. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se llama este método de diagnóstico? Así es el famoso test de Graham, ¿no? El test de Graham, como saben, es a través de un
portaobjetos tener una cinta engomada, una cinta scotch, por decirlo de la manera más clara, que se debe de utilizar literalmente para atrapar, ¿no?, a través de esa cinta engomada a los parásitos. Y eso es lo que se hace. Generalmente uno tiene que darle a la mamá y la mamá lo tiene que utilizar con el niño, ¿no?, y traerlo al día siguiente. Y esa es la forma de visualizar. ¿Con qué cosa se trata el Oxyurus? Mebendazol. ¿Ya? Mebendazol es para Oxyurus. El test de Graham o del papel sello, que es lo mismo, es empleado en el diagnóstico de Enterobius vermicularis, ¿no es cierto? ¿Cuál de los siguientes parásitos pueden producir prolapso rectal con más frecuencia? Enterobius vermicularis. No hay nada difícil en esto. Otra pregunta. El prurito anal nocturno en niños está asociado mayormente a una de las siguientes parasitosis. Y también es Enterobius vermicularis. Justamente tiene que ver con, digamos, el traslado de estos parásitos adultos a la zona perianal, donde depositan sus huevos, ¿ya? Y eso es lo que causa el prurito. Y es nocturno, generalmente, ¿no? Nocturno, generalmente. Simplemente el prurito nocturno, incluso en adultos, es motivo para indicar tratamiento. Incluso costo-beneficio, es más fácil dar tratamiento que hacer un test de Graham, ¿ya? Es más engorroso hacer el test de Graham. Claro, se debería hacer, pero es más engorroso y por situaciones de tiempo mucha gente no lo hace, ¿ya? Un adulto está en posibilidades de infectarse con Oxyurus, ¿sí, no es cierto? Incluso en los buses de transporte público, cuando la persona que se acaba de retirar tiene sus Oxyurus, ha dejado por ahí, uno sin querer contamina la mano, ¿no? Y al rato, cuando está leyendo su libro, mete el dedo a la boca para pasar la página y ya se metió el Oxyurus. Es fácil, ¿ya? Entonces, prurito perianal o prurito anal amerita sospechar en esta posibilidad, incluido en los adultos, ¿ya? Incluido en los adultos. Entonces la alternativa C. Muy bien, hemos acabado con los nematelmintos. Pasemos a los platelmintos. Los platelmintos son gusanos planos. Hemos dicho dos grupos. Ya estamos acabando. Los no segmentados o tremátodes y los segmentados o céstodes, llamados también tenias. Con eso vamos a acabar, ¿ya? Y sin querer queriendo estamos prácticamente acabando también parásito, ¿ya? Ustedes les va a quedar leer, obviamente, y vamos a seguir repasando, porque si se han dado cuenta, los exámenes semanales es de todo lo que se ha hecho, no es solo de la semana, y así tiene que ser, si no se van a olvidar. Así es que ni digan, eso lo hemos hecho, porque eso no estaría bien. Paragonimiasis, ¿ya? Paragonimiasis. Miren, esto que estoy señalando en este momento es un Paragonimus. ¿No se parece a la fasciola hepática o no? Clarísimo, ¿no? Idéntico. Es un trematode, igual que la fasciola hepática, igual que schistosoma. Pero de todos esos nos interesa Paragonimus y fasciola hepática, ¿ya? Los dos. Todo lo que ven aquí es más o menos para que nos ubiquemos. Esto que está aquí es lo que les había comentado. Esta radiografía de tórax. Cuadros parecidos, similares clínicamente a la tuberculosis pulmonar. El paciente viene por tos crónica, con expectoración, a veces hemoftoica, la mayoría de las veces hemoftoica es más. Y en una radiografía de tórax se encuentran infiltrados de este tipo. En un paciente con tos crónica y con hemoptisis, la mayoría va a decir de que eso es tuberculosis, ¿no? BK negativo. A repetición. ¿Qué cosa hacemos cuando sale BK negativo? Damos tratamiento. La mayoría hace eso, ¿no? Por clínica dicen. Pero no responde al tratamiento, obvio, porque no está causado por el bacilo tuberculoso. Entonces, es momento de un poquito reflexionar. Cuando tenga un cuadro de hemoptisis,
con una radiografía compatible en un paciente, no es motivo para que solamente piensen en tuberculosis, ¿ya? El hemograma les ayuda un montón, porque la tuberculosis no viene pues con 40% de eosinófilos, ¿ya? La hipereosinofilia en un cuadro clínico compatible con TB es paragonimiasis hasta que se demuestre lo contrario, y el tratamiento es albendazol, ¿ya? Hasta 5 días se da máximo y se acabó. A darle 6 meses de tratamiento y sin ningún tipo de resultado todavía es peor. Entonces miren lo que vemos aquí. Otra vez, la materia fecal que contamina el agua, ¿ya? Aquí lo que vamos a ver es cangrejo. Ese es el huésped intermediario. Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de fasciola, o cuando vamos a hablar de fasciola, pero ya lo han hecho en algún momento, lo han leído. Hay un caracol de huésped intermediario, ¿no es cierto? Ya, aquí lo que tienen que ver es el cangrejo, es un cangrejo de río. Tiene su nombre propio, se llama Hippolobosera chilensis. Les voy a repetir, así, hipo, como suena con H, hipo, todo junto, lobo, así como lobo, ¿ya? Hipolobo, luego cera, así de la vela de cera, del plátano de cera, igualito, todo junto, Hippolobosera, ese es el nombre, chilensis, ese es el nombre cangrejo, ¿ya? Cangrejo de río, Hippolobosera chilensis. Entonces, ¿qué hacen las personas? Las personas comen pues el cangrejo, semicrudo, ceviches, ¿no? Como dicen para mí que soy de rey, creo, ¿no? Un ceviche de pejerrey, ahí se meten el cangrejo. Y se meten al cangrejo semicrudo y obviamente desarrollan el cuadro clínico. Entonces, en la anamnesis de un paciente que venga con este tipo de cuadro, aunque parezca tonto, tienen que preguntarle si acostumbra a comer cangrejo. Si les dice sí, y si viene del norte, punto a favor, hay que pensar en esta posibilidad. Bien, no es muy fácil de demostrar el parásito, obviamente. Lo que se tiene que hacer es, ante la sospecha clínica, dar albendazol. Va a mejorar. Y la hipereosinofilia también va de la mano. O sea, no es normal una tuberculosis con hipereosinofilia. Muy bien. Este cuadro clínico encontrado interesante. Miren. Dice varón de 45 años con cuadro de tuberculosis pulmonar BK negativo. ¿Cuántos BK negativo tratamos, no es cierto? O sea, BK negativo significa que no han logrado evidenciar la presencia de bacilo tuberculoso en los exámenes de Ziel-Nielsen de esputo. Sin embargo, le han iniciado el tratamiento, es obvio, ¿ya? Tuberculosis pulmonar BK negativo. O sea, se está tratando como tuberculosis sin haber definido bien o con certeza de que tengamos la presencia del bacilo tuberculoso. Dice en tratamiento con esquema 1 antituberculoso durante 2 meses. Tiempo suficiente para que mejore, ¿no? ¿Cuándo se ve la mejoría? A los 10 días ya empieza la mejoría, cuando tratamos un paciente con tuberculosis pulmonar. Ya 2 meses ya está terminando la primera fase, se supone que ya debe de estar bien, ¿no? No muestra mejoría y en la analítica destaca hipereosinofilia, desarrollando cuadros de hemoptisis a repetición. Y miren esta diferencia con la TB, sin pérdida de peso importante. La TB te produce pérdida de peso, te produce fiebre, ¿no? Hiporexia, astenia, anemia. Bueno, acá quizá pueda haber eso, pero lo cierto es de que no hay una pérdida importante de peso. Si tuviera usted que replantear el diagnóstico, ¿qué alternativa plantearía? TB-MDR, paragonimiasis, hiperinfestación por estrongiloides stercoraris, quiste atídico pulmonar complicado, cáncer pulmonar. ¿Cuál van a elegir? Por la hipereosinofilia, paragonimiasis. Por ahí alguien de repente todavía se le ocurre colocar, acostumbra a comer cangrejo, y alguien diría, qué tontería me ponen, ¿no? ¿De qué me va a ayudar? Claro que les va a ayudar. Si les dicen eso, le están dando la respuesta, ¿no? Ya saben, ¿ah? Empiecen a sospechar en Paragonimus también. La fasciola, prima hermana de el Paragonimus, porque se parecen, ¿ya? Algo parecido. Allá, como en el caso anterior no les había comentado,
En estos casos existe la cercaria y la metacercaria. ¿Cuál es la forma infectante? La metacercaria. Así es como se mete, metacercaria, ¿ya? Para ambos es igual. Bueno, aquí el huésped intermediario es un caracol del género Linneo, ya no es un cangrejo. Ya no es un cangrejo. Aquí es un caracol. ¿Ya? ¿Y por qué se le llama fasciola hepática? Porque tiene predilección por el tejido hepático, ¿no? Produciendo cuadros aparatosos compatibles con un cuadro inflamatorio de vesícula, ¿ya? Y que es importante también determinar, ¿ya? Es importante para tratar con tricabendazol, ¿no? Tricabendazol, así se llama. Ese es el tratamiento, tricabendazol. Albendazol también se puede usar, obviamente. La diferencia es que el tricabendazol se puede usar una sola dosis. Bien. ¿Cuál es el alimento que más habitualmente se contamina y que es ahí donde el humano lo consume y se infecta de fasciola? Aquí no es cangrejo, ¿no es cierto? No es que el humano coma los caracoles tampoco. Ya aquí es los berros. Los berros son vegetales que crecen en lugares pantanosos, que el amigo caracol cuando camina no solo deja su baba al caminar, sino también deja al parásito, ¿ya? Y uno lo ingiere, obviamente. Alguien me dirá, pero como yo no como berros, no hay ningún problema. Cuidado con los mates emolientes de dudosa procedencia. Eso es lo que tienen que preguntar, al menos en nuestro medio, ¿ya? Ahí está, berros, el caracol del género Linneo, y miren, la fasciola hepática prácticamente idéntica a el Paragonimus, solo que esto afecta a hígado y el otro cuadro tenía un cuadro compatible con tuberculosis, o sea, daba un cuadro pulmonar. No hay muchas preguntas al respecto. Tengo esta que está aquí. Dice, un colega te pide consejo acerca de 3 pacientes de la misma familia. A veces el dato epidemiológico es importante, ¿ya? Que llevan varios días con dolor en hipocondrio derecho. Es difícil que haya una epidemia de colecicitis, ¿no es cierto? Algo debe haber en común. Dice diarrea y fiebre. En los análisis rutinarios se detecta eosinofilia del 40%. Eso es sumamente elevado. Basta que usted se encuentre en 6, 7%, eso ya no está bien. 40 es una cosa espantosa, pocas veces se ve, ¿ya? ¿Qué pregunta te parece más relevante en la anamnesis? Es decir, ¿qué cosa ustedes deberían ampliar en la anamnesis resultado de lo que están encontrando? Dice, tendrán que preguntar por ingesta de lácteos sin pasteurizar. No creo, ¿no es cierto? ¿En qué está sospechando acá? En fasciola, ¿no es cierto? Los lácteos sin pasteurizar no tienen nada que ver con la fasciola. Ingesta de comida sin refrigerar, ingesta de berros, contacto con perros y contacto con gatos. ¿Qué van a poner ahí? Ingesta de berros, ¿no? Porque está haciendo referencia a la fasciola. Nada difícil. ¿Cuál es el huésped intermediario en el ciclo de la fasciola hepática? Que habíamos dicho, un insecto no lo es, un félido tampoco, un caracol, sí, caracol del género Linneo, un ave, un pez. Es un caracol. Y en el caso del Paragonimus es un cangrejo, ¿no? Muy bien.